Continuamos entonces, iglesia, con nuestra serie Lord, I Need You, que yo pienso ha sido de tanta bendición para la iglesia en estos momentos, porque vivimos tiempos de incertidumbre, de variabilidad, donde salimos de la casa y llegamos a la estación de la gasolina en la esquina y la gasolina ha subido casi $1. Y vamos y entonces hacemos mercado y que no nos alcanza lo mismo que pagábamos, y eso crea ansiedad, crea incertidumbre. De pronto recibimos una llamada del doctor, un diagnóstico que no queríamos, o una llamada de la escuela de nuestros hijos. Y yo pudiera seguir con la lista, ¿no?, de malas noticias que a veces pudieran sobrepasar las buenas noticias, pero yo pienso que el Señor en su sabiduría, en su amor y en su fidelidad con la iglesia nos ha venido instruyendo, como nos hablaba el pastor el domingo pasado, para que lo busquemos como iglesia, para que lo busquemos como hijos y sepamos que solamente de Él vienen ciertas respuestas y las perfectas respuestas. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a comenzar. Salmo 121 dice: en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Otra vez, iglesia, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. En mi angustia, en el momento de mi necesidad. Si yo traduzco estas palabras, Lord, I need you, sería en español: Señor, te necesito. Ese es el momento en que nosotros invocamos al Señor. Y Salmos nos está diciendo, 121, que esas tres palabras, Señor, te necesito, esa invocación, hacen que la gran mirada del gran yo soy se vire hacia ti y te responda. Y si tú eres padre, tú eres madre, tú sabes que si un hijo tuyo te dice: mami, te necesito, papi, te necesito, ¿tú qué haces? Yo dejo lo que estoy haciendo, yo miro a ver qué es lo que necesita Isabela, qué es lo que necesita Luciana, me están llamando. Y yo soy una madre imperfecta, soy un ser humano, pero tenemos un Padre Celestial que es perfecto y que nos va a responder de la perfecta manera. Amén. Él corre a nuestro encuentro y nos responde. Y con esta introducción, iglesia, espero que todos queramos escuchar lo que nuestro Padre Celestial está presto hoy para hablarnos. Y yo soy maestra y yo no me podía irme sin decirles: por favor, saquen nota. El cerebro trabaja doble cuando no solamente escuchamos, sino apuntamos, escribimos. Ahí hay doble trabajo neuronal, por favor. Así que el título de esta predicación es Lord, I need you, Padre, en mi necesidad. Y junto a mis hermosas dos compañeras de prédica vamos a estarle desarrollando 3 valiosos e importantes puntos. Gracias, mi Sony, gracias. Cuéntenme cómo les está pareciendo hasta ahora. Bien. Bueno, iglesia, y como Sonia decía, yo creo que todos hemos llegado aquí con una necesidad. Yo no sé usted, pero constantemente estamos expuestos a tener diferentes necesidades y yo quiero hoy preguntarle a usted: ¿qué es una necesidad? Y contarle lo que dice el diccionario, y dice: puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Y nosotros como humanos tenemos necesidades fisiológicas, podríamos decir que es como la base. Entonces, el agua, la casa, un techo, obviamente salud, pero también tenemos otras necesidades como son las necesidades espirituales, emocionales, muchas veces físicas si tiene usted una enfermedad. Y simplemente nosotros tenemos que entender que, como siempre nos lo ha dicho nuestro pastor, nosotros somos seres tricótomos. Y para los que no saben, un ser tricótomo es que nosotros somos espíritu. Diga: yo soy espíritu. Que tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Y al nosotros entender eso, muchísimas veces nosotros nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades de las emociones, pero también tenemos necesidades del cuerpo. Entonces, podríamos preguntarnos entonces, para entender un poco más qué es una necesidad comparado con otras cosas que a veces pensamos que son necesidad, es qué no sería una necesidad. Algo que no sería una necesidad es un capricho. Muchísimas veces decimos: uy, no, yo necesito el carro último modelo, necesito, ¿no? O yo necesito el iPhone más nuevo, o yo necesito más seguidores en mis redes sociales. Y muchas veces comparamos la palabra necesidad con un gusto o con un capricho. Y nosotros nos podemos dar cuenta, y sin embargo, déjeme yo le aclaro algo. Nosotros tenemos un Dios, como venía diciendo Sonia, que siempre nos va a dar
más de lo que nosotros necesitamos, sino porque Él nos entregó a Jesús. Porque en Juan 3:16 dice que tanto amó Él al mundo que entregó, entonces a Él le gusta dar, entregó a su Hijo unigénito para que todo el mundo o todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, también en su palabra, en Mateo 7, de 9 al 11, nos dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y sin embargo, yo con esto quiero decirle, Dios siempre va a proveer en sus necesidades más de lo que usted se imagina. Y la realidad es que si usted está desempleado, usted carece de un empleo, por consiguiente usted necesita un trabajo. Si usted está pasando por una injusticia, usted carece de justicia, por consiguiente usted necesita un juez o un abogado. Y si está enfermo, usted carece de salud, entonces usted necesita una sanidad o necesita un médico. Y Dios quiere ser esa persona para usted. Quiero que lean esta frase que me pareció espectacular y dice: la necesidad es una circunstancia en donde nuestra fuerza no encontramos la salida. Tenemos la oportunidad de acudir a quien sí puede suplir toda necesidad, y ese es nuestro Padre Celestial. En Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Y si ya entendimos que es una necesidad, digamos que cuál sería otra opción de que sí es una necesidad. Y es que la necesidad es un terreno fértil para nosotros poder ver los milagros de Dios. Y quiero que me acompañe a Segunda de Reyes 4:1-7 y estará diciendo: ay, usted, Caro, ¿por qué habla tanta Biblia? Pero les voy a decir una cosa: Dios dejó su palabra escrita y nosotros tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Entonces, acompáñeme a Segunda de Reyes 4:1-7. Lo pongo rápidamente en contexto. Vamos a estar hablando en un tiempo donde había un reinado de un rey que se llamaba Acab y tenía una mujer que se llamaba Jezabel, que era la esposa, su reina. Ella viene de otra cultura completamente diferente y viene e impone una nueva cultura con un rey que es un poco dócil. Entonces, desafortunadamente, ella llega e impone su propia creencia, su propia religión, y era adorar a un Dios completamente diferente que al Dios que tú y yo adoramos el día de hoy. Y esta mujer la coge con los profetas del Dios de nosotros, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los mata. Entonces, estamos en un tiempo donde la mayoría de los hombres que servían a Dios fueron exterminados por una mujer completamente mala. Y en ese momento hay una viuda que se acerca donde el profeta que en ese momento estaba, que se llama Eliseo, y vamos a leer juntos. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada en casa. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios: yo no tengo nada, Señor? Y Eliseo la confronta y le dice, ella cae en cuenta cuando dice no tengo nada, después ella cae en cuenta y dice, excepto un poco de aceite. Y Eliseo le ordena: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió: ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve, vende el aceite, paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Y yo no sé usted, pero usted piensa que Dios pudo actuar en una necesidad, o simplemente ella fue obediente.
Porque muchísimas veces nosotros vamos a querer presenciar milagros, pero no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer. Y yo quiero contarle rápidamente algo que nos pasó a mi esposo y a mí en el 2020 para la pandemia. Desafortunadamente, por la pandemia, mi esposo pierde su trabajo. Él trabajaba 9 años para una compañía que trabajaba para las líneas de los cruceros, o sea, en el ámbito de los cruceros. Su compañía cierra completamente y Andrés recibe una llamada y le dicen: se acabó el trabajo, cerraron la compañía. Obviamente, uno dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé usted, pero en mi casa los dos tenemos que trabajar para poder vivir. Y obviamente él, como el proveedor del hogar y la cabeza de nuestro hogar, tenía muchísima más presión en traer y en proveer para nuestro hogar. Al él perder su empleo, me acuerdo que en su desasosiego, en su preocupación, Dios lo confronta y él se sienta en la mesa del comedor y le dice: Señor, yo no sé tú qué vas a hacer, pero nosotros somos tu problema. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, nosotros te pertenecemos. Y esa misma noche, al acostar yo a mi hija, Dios me llevó a Levíticos 25, 3 al 4. Y dice: durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos, pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas. Y puedo continuar porque sigue el versículo, pero voy a parar ahí. ¿Usted puede creer que ese año yo cumplí 7 años de matrimonio? Y ese mismo año era mi 7º año de ministerio con mi esposo. Nosotros empezamos en esta iglesia siendo los líderes de jóvenes. Dios a nosotros nos dio un mandato y nos dijo: van a descansar 1 año y yo voy a cuidar de lo que ustedes han sembrado. Y así mismo fue. Para contarle un poco más el testimonio, ese es el Dios que usted y yo seguimos. Dios cumplió. Andrés 1 año entero estuvo sin trabajar. Y el día que cumplió 1 año y 15 días de haber perdido su empleo, fue contratado por el lugar donde hoy trabaja, que es el Colegio Cristiano, que ha sido una tierra prometida para nosotros, donde hoy estudia mi hija. Y él puede haber dicho que fue su tierra prometida. Años aplicó para empleo allá y nunca lo llamaban. Nunca era competente para poder entrar. Para ellos, yo creo que las aplicaciones hasta se perdían. Cuando él entró a entrevista, era como que: no, a nosotros nunca nos ha llegado una aplicación tuya. Y él: pero llevo años aplicando. Era el tiempo perfecto de Dios para él poder entrar a su tierra prometida. Sin embargo, yo quiero comentarle algo. Esos 9 años que él estuvo en el otro lugar, Dios lo estuvo preparando para él poder tener todas las capacidades y toda la manera física de hacer el trabajo que él hoy está haciendo. Porque hace 9 años atrás él no hubiera podido con ese trabajo, pero hoy sí podía con ese trabajo. Entonces, quiero contarle que nosotros le servimos a un Dios fiel, un Dios que provee. Y aparte de todo eso, quiero especificarle algo que a mí Dios me habló, porque Dios me decía: ¿cuál es tu aceite? Ese año en particular, para los que no conocen, mi esposo es diseñador, ilustrador y es artista. Ese año nació algo en el corazón de mi esposo que se llama hoy en día King of Hearts. Y son una cantidad de dibujos que usted va a ver por ahí de un Jesús que parece como medio caricatura, pero que es una herramienta que Dios ha utilizado para que nosotros podamos evangelizar y llegar a los corazones de los niños y de los adultos con la palabra de Dios. Ese año que él estuvo sin trabajar, Dios nos llamó a abrir King of Hearts, a sacar productos de King of Hearts, a publicar sobre King of Hearts, pero lo que más publicábamos era sobre la palabra de Dios y sobre Jesús y lo que él estaba haciendo en nuestras vidas. Eso ha sido una plataforma para nosotros para hablar de todos los años de infertilidad que, al igual que nuestros pastores, nosotros también pasamos, de ver caminar con la mano a nuestra hija, que ha sido toda una bendición. Elena es completamente un regalo de Dios y el que la conoce sabe por qué lo digo. Ella es lucecita, donde uno la ve. Pero volviendo a esto, Dios nos dijo: ¿qué tienes en la mano? Y Andrés tenía una cantidad de dones y talentos que Dios quería que él explotara. ¿Qué hubiera sucedido si esta viuda no le hubiera hecho caso a Eliseo?
¿Qué hubiera sucedido si Andrés no le hubiera hecho caso a Dios y hubiera empezado a diseñar y a dibujar para poder expandir el territorio donde Dios lo había llamado? ¿Qué te está diciendo hoy a ti que tú tienes y estás llamado a hacer para que Él se pueda mover en milagros y en bendición en tu vida, iglesia? Yo no sé si ustedes están dispuestos, pero la instrucción de Dios es clara, y si nosotros no lo hacemos, nos perdemos del milagro. Y los quiero dejar con esta frase: cuando el Espíritu Santo te hable y te dé la instrucción, no coloques tu lógica antes que la fe. Corre, organízate y obedece la instrucción, y tu necesidad será suplida. La fe, el orden y la obediencia son la clave para suplir nuestras necesidades. Amén, amén, Caro, qué poderoso. Démosle un aplauso por esa palabra tan poderosa, la verdad que tan revelador. Y la verdad es increíble cómo los tiempos de Dios son tan, pero tan perfectos, porque precisamente hoy en día con mi familia nos estamos parando en un milagro que hemos vivido a carne propia. Y me siento tan identificada con esa viuda donde ella dijo: no tengo nada, no hay nada que hacer, pero fue a punta de fe y obediencia que logramos ver un milagro. Esa es la tierra fértil perfecta para ver un milagro. Y para ponerlos en contexto y ir al siguiente punto, resulta que yo, graduándome de high school, como cualquiera que se gradúa de high school tiene que ver qué va a hacer. Y pues en la tradición, pues ir a estudiar, ¿dónde vamos a estudiar? Y no teníamos los recursos para de pronto ir a una universidad, pero resulta que este país tiene los préstamos estudiantiles. Y a mí me presentaron eso. Y yo dije: qué maravilla, uno jura que eso lo están regalando. El caso es que yo me metí a lo que parecía una necesidad de estudio. Que a la universidad que fui se puede denominar capricho, es otra cosa, es otra historia, y que hoy en día está en debate si sea necesidad de ir a estudiar o no, porque TikTok, YouTube y demás ya con eso se mantienen, pero por ahí no me voy a ir. El caso es que resulta que para mí no fue suficiente una carrera normal. Yo quise hacer maestría y me daban más plata. Y yo juré que es que la estaban regalando, y yo, pues maestría, hagamos maestría. Y hoy en día, ¿para qué sirve la maestría? Qué pena, bueno, los doctores los hago, eso es otra cosa, pero es que yo estoy en la industria de la música y del entretenimiento, y uno, ¿para qué necesita esa maestría? Para nada. Tan es así que yo en el trabajo anterior, yo pedí una cita a recursos humanos, pues para decirles que tengo maestría por si no sabían. Entonces yo, mira, no, qué pena, es que yo vengo aquí y es que, no sé si tú sabes, yo tengo una maestría y yo quería saber qué beneficios económicos hay con el hecho de yo tener una maestría. Ella se me queda mirando como que: ay, no sea tan tierna, tan divina. No, nada. Y yo, bueno, no, pues se intentó. Pero el caso es que por tantos años fue algo como de tanta vergüenza para mí, porque para mí fue una decisión mal tomada. Y yo lo pude ver, pero lo pude ver después de ya haberla tomado. Y casada, o sea, casado, y no, esa maleta traérsela costaba mucho, y con hijos, uno ya queriendo la estabilidad para ellos, la verdad que fue algo que me costó mucho. Y yo era como los israelitas con Goliat. La deuda me hablaba y yo la escondía. Yo no, conmigo no es, conmigo no. La escondí por tanto tiempo no era capaz ni siquiera de ir a la aplicación a ver el privado. Uy, no, era mejor no saber. El caso es que Dios levantó un David en nosotros, nos dijo: es que no es lo que tú tienes, no es lo que tú creas tener, es lo que yo te doy y quién soy yo. Y en orden y fe, hoy en día conquistamos esa mala decisión para la gloria de Dios, y fue Dios quien lo hizo. Pudimos conquistar y pudimos ver un milagro de Dios en nuestras vidas. Lo que nos lleva al siguiente punto: Dios, ¿por qué permite la necesidad? Porque uno podría decir, pero ¿por qué? O sea, nació en una necesidad. Y nadie quiere pasar por necesidad. ¿Quién quiere pasar por necesidad? O sea, sí, levanten los brazos. Que nadie. Ni tú quieres pasar por necesidad. Yo no quiero pasar por necesidad. La verdad que puede que se presente una necesidad en nuestro diario vivir, cosas que están fuera de nuestro control. O puede que la necesidad se nos presente basada en una mala decisión que pudimos tener.
como el caso de yo, una maestría no necesitaba eso. Así que vale la pena hacer un alto aquí y pensar, si tú en este momento estás pasando una necesidad, producto simplemente de tu diario vivir, o es producto de pronto de una necedad, de testarudez, de pronto de una mala decisión. Y tú y yo sabemos que estos momentos es donde Dios promete librarnos y permite de ellas para abrazarte. Y en Salmos 34:19 nos dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y lo podemos leer de esta manera: muchas son las necesidades del justo, pero el Señor nos librará de ellas. Dios promete librarte de ellas. Y vamos a tocar 3 puntos, 3 razones por las cuales Dios permite la necesidad. Y una de ellas es para evidenciar si hay algún tipo de desobediencia o independencia de Dios. Y pregúntate, ¿en este momento te estás queriendo tomar decisiones fuera de Dios y en independencia de Él? Piénsalo un momento, porque la realidad es que Dios quiere moverse a través de ti y contigo. Pero si nos ponemos a pensar en el hijo pródigo, ¿ustedes creen que el padre quería que él pasara necesidad? ¿Quería que pasara por hambre? ¿Al punto de anhelar la comida de los cerdos? El padre no quería eso. Y yo recuerdo cuando yo estaba a punto de tomar esa decisión, mi papá cuando estaba en vida me decía: no lo hagas. Y yo: no, conmigo no es. Yo quise hacerlo en independencia. Dios usó la autoridad impuesta en esta tierra en ese momento para mí, para darme una banderita roja de que no lo hiciera. Pero sin embargo, yo lo quise hacer. Yo lo quise hacer en independencia. Pero tranquilos, porque para todo hay una solución, porque Dios es un Padre amoroso. Y el antídoto para esto, para esa testarudez, para esa necedad, para de pronto una mala decisión, es humillarte ante tu Padre y pedirle perdón e involucrarlo. Hazlo tu centro. No hagas tu necesidad tu centro. Pon a Dios, pon a Jesús en el lugar correcto para que Él se pueda mover. Y la segunda razón por la cual Dios permite una necesidad es para formar tu carácter. Dios va a utilizar tu necesidad como una herramienta en sus manos, como el gran carpintero que es. Yo recuerdo que al inicio del año, cuando hicimos el ayuno, me vi de Chosen, que todo el mundo hablaba de Chosen. ¿Quién se ha visto de Chosen? ¿No? Si no se la ha visto, vaya y baja la aplicación, eso es gratis, no se preocupe. Y ve a Dios de una manera tan espectacular. Miren, yo vi a Dios tan hermoso. Había un capítulo que me cautivó tanto, porque fue Jesús tan humano como carpintero. Y yo recuerdo que cogió un pedazo de madera y lo volvió unos caballitos, hizo como un establo para una niña que le dejó de regalo. Él es eso con nosotros. Nos puede tomar en la etapa en la que estés. Acabas de llegar hoy por primera vez, bienvenido, porque estás en la casa donde el carpintero quiere formarte en la pieza tan espectacular que Él sabe que tú puedes llegar a ser. Por eso Él permite tu necesidad. Y en este camino con Dios sabemos que las circunstancias difíciles es cuando más buscamos de Él. Y en Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre hermanos. Pero preciso, ¿cuál es el versículo anterior? Y si tú eres cristiano te lo sabes, el Romanos 8:28. Y si no te lo sabes, te lo regalo, porque es un versículo que caminar con él de la mano aviva la fe. Y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios te llama hoy. Y la necesidad es permitida para formarte. Todo obra para bien, todo obra para tu bien, para formarte imagen de Cristo, porque como lo leíamos en el 29, Él quiere que lleguemos a ser como Él. Dios quiere que llegues a ser como Cristo, como tu hermano mayor. Y la tercera y última razón por la cual Dios permite tu necesidad
es para que experimentes y vivas una nueva faceta de Él. ¿Quién quiere vivir una nueva faceta de Dios hoy? Y miren, no hay nada más chévere en una relación cuando uno empieza a conocer a la persona. Y los que están nuevos en la alabanza han logrado conocer a mi esposo de una manera especial, porque ya los que llevamos tiempo allá ya lo conocemos, ya sabemos como que cantó un pedazo del verso que no era o no, ya es así, déjelo que cante como quiera. Los nuevos todavía lo intentan corregir, mira, llevamos 9 años en esa, no, va a pasar. El Espíritu Santo está cantando algo diferente, déjelo que el Señor lo usa así. El caso es que así que Dios propicia encuentros a través de nuestras necesidades para acercarnos a Él. La necesidad es un instrumento de Dios para acercarse a ti. Y de pronto, si hay una necesidad que te está costando, ¿qué tan lejos estás de Él? Él te quiere cerca. Él te quiere cerca. Y personalmente, a través de diversas necesidades, he conocido a Dios en sus diferentes expresiones y facetas. Y como se los contaba ahorita, Él proveyó, a pesar de que una necesidad se convirtió en capricho, y Él en su infinita gracia estuvo allí y fue mi Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Y aún, miren, vemos lo que nació en medio de una necesidad con los Machado, algo tan hermoso. Esto es King of Hearts, los que no lo conocen. Y también pude presenciar y conocer una faceta nueva cuando en mi anterior trabajo se levantaron falsos testimonios y parecían venir en perfecta formación. Miren, una injusticia que yo en mi vida había visto algo tan de frente, y ahí el Señor me defendió y me levantó más en lo alto, y lo conocí como el Jehová Sidkenu, el Dios que me libró de la injusticia. O cuando tiempo atrás mi hijo mayor, de la nada le empezaron a salir ronchitas por todo el cuerpo y parecía varicela. Miren, le rascaba por todo lado, hasta biopsia le hicieron porque no daban con quién era, con qué era. Es más, yo me acuerdo que y los profesores de Fullprints recordarán esto, que él llegaba a sus clases de Fullprints y se le levantaba su camisita y le mostraba todas sus ronchitas, porque les decía: miren las ronchitas de las cuales Dios me va a sanar. Miren, la fe de él era más grande que aún hasta la mía, si les soy sincera. Y al mismo tiempo teníamos a nuestro bebé de 3 meses, Emiliano, que estaba sufriendo, y qué pena, pues aquí los asientos, pero estaba sufriendo de diarrea. Miren, hacía 15, 20 veces al día. Un bebé de 3 meses, se le quemaba su colita, y mejor dicho, eso sí, su sonrisa no se le iba. Y aquí está Nini, que Nini me lo cuidó y sufrió eso conmigo, con nosotros. Y les digo una cosa, en ese tiempo preciso sale una película que se llamaba Miracles of Heaven. ¿Quién se ha visto esa? ¿No? Miren, si no se la ha visto, vaya y véasela, pero el caso es que yo me pegué una empeliculada con esa canción. Yo no puedo ver con esa canción, perdón, con esa película. Me pegué una empeliculada que yo dije: no, Dios nos vio tan fuertes que va a ser una película de los Betancourt con esta mano de cosas, porque esto está muy duro. El caso es que con mi esposo y nuestra amada iglesia, este ejército, porque eso sí, soldado solo muere solo, pero soldado con un ejército y con el Señor de los ejércitos, ténganse, porque el caso es que, amén, porque el caso es que en nuestro clamor por una necesidad de sanidad, eso sí era una necesidad. Necesitábamos esa sanidad con todo nuestro corazón, y pudimos ver a Jesús como el Señor que sana, Jehová Rafa. Miren, allí conocimos a Dios como un Dios sanador, y pude entender como cuando Jesús se paseaba por los diferentes pueblos, Él tenía su necesidad. La necesidad de Dios es sanarnos, es acercarnos a Él. Y la palabra de Dios fue vida en mi vida, y no sé cuál sea tu necesidad en este momento, si sea física, si sea económica, si sea aún emocional. No sé cuál sea tu necesidad, pero lo que sí estoy segura es que Dios quiere presentarse a tu vida,
quiere que tú te acerques a Él y lo conozcas más íntimamente a través de tu necesidad. Y piensa en estos momentos cómo llegaste aquí. ¿Cómo llegaste? Miren, el 90% de las personas que llegan a una iglesia llegan en necesidad. Yo llegué a la iglesia en necesidad, en una necesidad emocional. Y la necesidad te atrae a Dios, la necesidad te hace permanecer en Dios y la necesidad te continuará trayendo a Dios. Por lo tanto, dile en este momento a tu corazón, dile, la necesidad es buena para mí. Y dile a tu vecino, la necesidad es buena para ti. Es buena porque a través de ella conocerás una faceta nueva y maravillosa de un Dios real. Amén. Espectacular la palabra. Dios nos está diciendo que la necesidad es un terreno para ver milagros. La necesidad es beneficiosa para nuestra vida. Me va a mostrar, me va a ayudar a autoevaluarme. ¿Estoy en rebeldía? ¿Estoy pasando esta necesidad por necedad? ¿O Dios quiere que lo conozca en una faceta nueva? Quiere un carácter cristocéntrico en mí. Así que la necesidad es beneficiosa. Y nos acercamos al último punto, iglesia, a la recta final. Y nos vamos a pegarlo a lo que dice el pastor Esteban, que un mensaje no tiene que ser divino para ser eterno, ¿cierto? Cuando llegue el pastor de Cali le dice, ¿vale? Listo. Tercero, Cristo suple cada una de nuestras necesidades. Y esto es lo que los teólogos le dicen el intercambio divino. Hace un tiempo atrás nosotros, yo como maestra tuve la oportunidad de entregar este material en nuestra universidad, en SMART, que también patrocina, ¿cómo se dice? Publicidad no pagada, para que se registren. Y este es el concepto del intercambio divino. Y a mí personalmente me ha acompañado todo este tiempo y me ayuda a entender a Dios en sus diferentes facetas y sobre todo a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Estamos ya en un tiempo de Cuaresma, ¿cierto? Un tiempo en donde vamos a conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, pero también vamos a celebrar su resurrección. Así que yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto para que estudiemos este tema. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y en este versículo se nos ejemplifica el intercambio divino, cómo Dios toma todo lo malo producto de nuestra desobediencia, lo deposita en Jesús y todo lo bueno producto de su obediencia nos lo atribuye a nosotros. ¿Ustedes lo creen, iglesia? Es precioso. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios es un océano y nosotros tenemos una taza de agua y pretendemos que Dios verta ese océano en nosotros cuando deberíamos hacer lo opuesto, ¿cierto? Eso también lo aprendí en SMART. Deberíamos ir con nuestra taza de agua y ser vertidos en ese océano. Así que vamos a entrar en esta profundidad, en este concepto. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, como dice aquí, como nuestro Señor y Salvador, esa justicia divina viene sobre nosotros. Y nosotros recibimos ¿qué? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. La palabra correcta teológica sería remisión de pecados. ¿En qué consiste la remisión de pecados? Y es que consiste en la desaparición de toda evidencia de pecado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, como dice en su palabra, Él viene y arroja todos los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Amén? Y tú me podrías decir, listo, Sonia, eso ya lo conozco. Esa es parte de una de las necesidades que viene a suplir Jesucristo en la cruz. Yo creo que la más importante, porque tú y yo tenemos el hueco, o teníamos un hueco del tamaño de ¿quién? De Dios. Y Él viene a suplir esa necesidad que tú y yo tenemos. Amén. Este intercambio yo lo encuentro divino y por eso yo creo que los teólogos le dicen el intercambio divino, porque es un intercambio en el que tú y yo ¿qué dimos? Nada, y recibimos todo, absolutamente gratis y es completo. Amén. Tal vez estamos acostumbrados a entrar las mujeres felices al mall con plata y
damos algo y salimos con un bolso, unos zapatos. Ese es el tipo de intercambio que nosotros como humanamente estamos acostumbrados, pero Dios nos dice, ese intercambio ya lo hice una vez y para siempre. Entonces, para entender más cuáles son esas necesidades que fueron suplidas en la cruz, vamos a estudiar esos elementos de la obra que hizo Jesucristo en ese madero. ¿Listo? Y vamos a hacer uso entonces de las películas, de lo que como leemos en Isaías, cómo murió el Señor Jesucristo y cómo nos muestran al Señor crucificado, ¿verdad? Tráiganlo a su memoria, tráiganlo a esa imagen, cómo murió Jesús, y vamos a estudiar qué más necesidades son suplidas en la cruz a través de ese madero. Como ya les hablé, la primera y más importante, nuestra necesidad espiritual, que yo espero que hasta el día de hoy todos los que estemos aquí hayamos dicho sí al Señor Jesucristo y a su obra en la cruz para que nosotros tengamos ese regalo y esa necesidad suplida. Otra de las necesidades es la necesidad de sanidad. En ese madero, de nuevo, que podemos ir con toda confianza a decirle, Señor, tú te llevas todo lo malo, toda nuestra enfermedad, todo nuestro dolor, e ir genuinamente y aceptar de parte de Él su sanidad. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dios quiere que tú tengas sanidad. ¿Tú crees en la obra del Señor Jesucristo en la cruz? ¿Tú crees que tu sanidad puede ser suplida a través de la obra del Señor Jesucristo? Reclámalo. Hoy el Señor te está enseñando algo. En ese madero entonces son clavadas nuestras enfermedades físicas, pero también nuestras dolencias del alma, nuestras emociones. Dios quiere, como explicaba Caro, somos seres tricótomos. Dios quiere tenernos sanos, no solamente de nuestro espíritu, sino también de nuestras emociones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Él quiere que estemos sanos en todas las áreas. Y como hablaba Dani, Dios es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Amén. Listo. Tercera tipo de necesidad que es suplida en la cruz, y es la necesidad económica. A veces en la iglesia no hablamos de las riquezas porque hay muchos espiritufláuticos que dicen, no, las riquezas son mundanas. Eso es hablar de avaricia. Pues déjame decirte que en la palabra de Dios se habla más del manejo del dinero que de cualquier otro tema. Entonces para Dios es importante ese tema. ¿Cómo murió? Acuérdense cómo murió Jesús en la cruz. Jesús se lleva, legítimamente nosotros también podemos decir, Señor, tú te llevas toda pobreza, toda deuda, y en intercambio tú nos das de tu abundancia. Vamos a leer 2 Corintios 8:9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Ahí está el intercambio perfectamente ejemplificado. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, vivir en abundancia. Tú me puedes decir, Sonia, pero de verdad, ¿pueden ser riquezas espirituales? No, ahí dice que el Señor era rico. Sabemos que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, dueño de todo, el oro y la plata, que se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. El Rey de reyes, amén. Y otra de las maneras en la que podemos certificar que este versículo se trata de riquezas materiales es que si entramos a estudiar el Nuevo Testamento, ahí Pablo en Corintios le está hablando específicamente a la iglesia en esos capítulos sobre el manejo del dinero, cosas materiales, físicas, el dólar en el banco, lo que a veces más nos duele, ¿cierto? Cuando nos tocan la billetera. Así que Pablo se está refiriendo a eso. Ahora también pensemos, como les dije, cómo murió Jesucristo. Desnudo, con hambre y con sed. Díganme si esas no son las tres mayores características de extrema pobreza. Así murió en la cruz. Legítimamente yo puedo ir al madero y decirle, Señor, tú moriste pobre en la cruz para darme a mí, ¿qué? Abundancia, para cubrir toda deuda en mi casa. Jesús suple nuestra necesidad económica. Otra necesidad que es suplida en la cruz, nuestra necesidad emocional. Dios conoce nuestras emociones, Él sabe que somos humanos, que somos fallidos en muchas áreas y Dios las suple. Jesús toma toda vergüenza, todo rechazo, toda soledad y todo abandono y suple esa área emocional
A cambio de eso, ¿qué nos da? Honra, aceptación, compañía, que son todas, como ya les dije, necesidades emocionales. Y nos entrega de su gloria. Piensen, otra vez, vayamos al madero, cómo murió Jesucristo en la cruz, rechazado por su pueblo, en total vergüenza, juzgado como un criminal, abandonado en este momento por el Padre. Dice Mateo 27:46, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primera vez que Jesucristo dice Elí, Elí. Las oraciones de Jesús eran Abba, Padre, Papi. Y en la cruz está diciéndole Dios. Eso muestra cómo el Señor se sentía en la cruz, abandonado y en soledad. Así que legítimamente de nuevo yo puedo ir, mirar ese madero que en este momento me lo estoy imaginando y decir, Señor, yo vengo y deposito toda vergüenza, todo oprobio. De pronto fuiste objeto de pecado, de pronto hubo rechazo, de pronto hubo abandono, pero tú puedes venir a la cruz y decirle, Señor, por ti soy aceptado, por ti soy adoptado. Ahora ya no soy rechazado, ahora hago parte ¿de qué? De una familia, de la familia de Dios. Amén. Eso es espectacular. Y por último, y muy completo, Jesús suple nuestras bendiciones, se lleva todo tipo de maldiciones. Es un último elemento, pero poderosísimo. Gálatas 3, 13, 14 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Otra vez, miren ese intercambio. Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Pues está escrito, maldito todo es el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Para mí esto es súper poderoso. Jesucristo toma cada una de nuestras maldiciones, producto de nuevo de ¿qué? De la desobediencia, y nos entrega sus bendiciones, producto de su obediencia. Y por motivo de tiempo no podemos entrar, iglesia, pero las maldiciones por culpa de la desobediencia y las bendiciones a causa de la obediencia están en el capítulo 28 de Deuteronomio. Los invito a leerlo. Sin embargo, yo dije, yo quiero que la iglesia entienda cuál es ese verdadero sacrificio en la cruz que el Señor hizo por nosotros, y les listé algunas. ¿Las quieren saber? Dice, entre ellas están escasez. ¿Tienes una necesidad en tu casa? Infertilidad, pobreza, enfermedad, deudas, pérdidas materiales, pérdidas espirituales y derrota. Increíble. Hoy Dios te está diciendo que tú puedes ir confiadamente y presentarte delante de su trono y reclamar ese intercambio. A cambio entonces de escasez, abundancia, de derrota, nuevas oportunidades, victoria, de infertilidad, hijos, de pobreza y deuda, prosperidad, de enfermedad, sanidad. Allí, en ese lugar, ocurrió el más grande intercambio para la humanidad. Hoy el Señor te está diciendo que nosotros podemos venir y hacer uso de esa herencia. Amén. Que el Señor ya pagó por cada uno de esos pecados, debilidades, que estamos parados aquí en su justicia, que esta herencia está para ser tomada. Como decía Dani, a Dios le gusta dar, pero muchas veces el Señor se queda con sus manos extendidas esperando a que tú lo tomes. Y hoy el Señor te está instruyendo qué ocurrió en ese madero en la cruz. Y a través de Jesucristo hoy todos nosotros podemos decir que es suplida toda necesidad espiritual, toda necesidad física y toda necesidad emocional y material. Amén. En Cristo se nos es suplido todo. En Cristo son satisfechas nuestras necesidades. En Cristo nosotros estamos completos. Amén. Amén, Señor. Y en este momento
En este momento yo quiero orar por las personas que tienen hoy una necesidad apremiante. Tal vez tú viniste con un dolor, con algún tipo de enfermedad. Yo te quiero que te pongas de pie. En este momento, si de pronto tienes algún tipo de escasez, necesidad en tu casa, los recursos se están limitando, hay una deuda, te están llamando. De pronto es algo emocional, te has venido sintiendo solo, te has venido sintiendo rechazado, abandonado. El Señor te va a mostrar, tienes una necesidad, como comenzamos hoy la prédica, que has venido invocando y diciéndole al Señor: te necesito. En este momento, yo te pido que pienses que este lugar es la casa de Dios. Aquí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y así como podemos ir e imaginarnos ese madero, porque Dios en la Biblia utiliza símbolos, porque sabe que nosotros tenemos una memoria corta y nos da promesas y nos enseña cosas. Pero si vamos a la Biblia, hay símbolos, hay ceremonias para ayudarnos a recordar de sus promesas. Eso mismo va a ocurrir en este lugar. Por eso hacemos uso de nuestra imaginación y de nuestra mente. Y yo quiero que piensen en ese momento en el madero, en la cruz. Y genuinamente tú vas a colocar en tu puño, en tu mano, y la vas a levantar y vas a depositar ahí esa necesidad que en este momento es apremiante en tu vida. El Señor está en este lugar. Él te ha estado esperando para que tú deposites esa necesidad aquí. Y primero que todo vamos a pedirle perdón si ha sido por cualquier tipo de necedad en nuestro corazón. Hoy, Señor, ora. Hoy, Señor, yo te pido perdón porque me he alejado de ti, porque he permitido que mis emociones, mis caprichos, mis quereres muchas veces vayan en contra de tu palabra, de tus principios y de tus mandatos. Hoy apelo a tu gracia, Señor. Hoy declaro que tú me das nuevas oportunidades. Hoy declaro nuevas misericordias. Hoy declaro tu gracia sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo hoy decido creer que me muevo por ti, no por mis caprichos. Hoy coloco delante de ti mi necesidad de sanidad. Hoy declaro que por tus llagas hemos sido sanados. Hoy declaro que todo hueso toma carne en el nombre de Jesús. Que toda célula, todo tejido, todo órgano, todo sistema comienza a funcionar como tú lo creaste, Señor. Que se va toda dolencia de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Que por ti, Señor, soy sana. Hoy hago ese intercambio, llevo toda enfermedad. Hoy declaro que la palabra cáncer queda abajo, Señor. Que tu nombre sobre todo nombre está por encima de todo tipo de nombre de enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos hoy, Señor, que tú te llevas todo abandono y todo rechazo, todo pecado y toda forma en que he utilizado mi cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, toda vergüenza. Hoy, Padre mío, delante de ti declaramos que vivimos en aceptación. Declaramos que somos amados por ti. Hoy, Señor, te llevas todo tipo de maldición generacional que ha venido molestando, Señor, a mi familia. Hoy reprendo todo alcoholismo, toda drogadicción, inmoralidad sexual, infertilidad, pobreza y miseria se van. Y a cambio, Señor, podemos vivir victoriosos contigo. Hoy soltamos, Dios mío, en ti todo tipo de miseria. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Declaramos que somos conquistadores en ti, Señor. Que nos regocijaremos, Señor, cargando a nuestros hijos, levantando nuestra familia, declarando que hay sanidad y salvación, Señor, sobre nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús somos victoriosos en ti, Señor. Gracias, Padre mío. Te amamos, Señor. Gracias por tu sacrificio de cruz. Abra su puño y entregue en este momento todo tipo de necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Y si tú hoy viniste por primera vez, yo también te invito a que te pongas de pie, porque la primera y más importante necesidad tiene que salir hoy suplida en tu corazón, para que se haga uso, para que tú puedas entrar confiadamente y decirle: Señor, yo quiero recibir ese intercambio, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Ponte de pie y vamos a declarar como iglesia
En este momento, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste en la cruz. Hoy entiendo tu sacrificio. Hoy entiendo tu herencia y la acepto. Hoy te pido perdón por vivir a mi manera, por tú no ser el centro. Hoy declaro que te hago lo más importante en mi vida de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y Dios los bendiga.